Muy buenos momentos estos en los que ahora mismo nos estás escuchando. Hoy es sábado 2 de mayo del año 2020. En el día en el que miles de españoles han salido a la calle para dar un paseo, hacer deporte, acompañar a niños o a mayores en su permitida salida, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, pide alargar el estado de alarma hasta mediados del mes de mayo. Así pues, asegura Sánchez que tenemos que ser prudentes y salvaguardar el Sistema Nacional de Salud. El gobierno solicitará el próximo miércoles alargar otros 15 días el estado de alarma. Sigue diciendo Sánchez que hoy hemos recibido con alivio buenos datos, pero para comprender los riesgos hay que recordar que solo un contagio en China provocó una epidemia mundial. No podemos rebajar la guardia, por lo que debemos seguir haciendo un esfuerzo y ser prudentes en el desconfinamiento. Un poquito antes, bastante antes, se había podido haber sido prudente, señor Sánchez, pero muy prudente. Por tanto, desde el punto de vista del diálogo con las fuerzas políticas, con las instituciones, con los agentes sociales, este gobierno creo que está respondiendo claramente. E insisto, la decisión política de aprobar cada 15 días la prórroga no es como consecuencia de alinear esa petición de prórroga a un plan de desescalada o a la crisis del COVID-19 que hemos tenido durante estas últimas semanas, sino porque ha habido una decisión política previa del Gobierno de España de rendir cuentas y de cada 15 días, es decir, cada 2 semanas, pues pedir el apoyo a los grupos parlamentarios. Punto 2. Sobre el debate del estado de alarma. Yo diría que el estado de alarma hay varias cuestiones. La primera, todos los países europeos, más de una veintena de países europeos están solicitando, han pedido el estado de alarma porque tienen que tomar medidas de restricción de la movilidad de los ciudadanos, tienen que tomar medidas muy claras, muy rotundas para frenar el contagio del COVID-19. Por tanto, esta no es una excentricidad, ni una anomalía, ni un anacronismo por parte del Gobierno de España. La práctica totalidad de los gobiernos europeos está aplicando este mismo tipo de esquema, de instrumento jurídico para poder hacer frente a algunas de las cuestiones que usted planteaba, Esther, como es, por ejemplo, el confinamiento, la restricción de movilidad o incluso crear pasillos de movilidad para aquellas personas más vulnerables al COVID-19, como puedan ser los mayores de 70 años, como puedan ser las personas con distintas patologías, que los menores pues puedan pasear a partir de las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que los deportistas lo puedan hacer de 6 a 10 o de 8 a 11, en definitiva, una serie de restricciones a nuestra movilidad, de ordenamiento de esa movilidad que solamente desde el punto de vista constitucional se puede hacer por parte de la figura reconocida en nuestra Constitución del estado de alarma. En tercer lugar, el estado de alarma no solamente está demostrándose ser un instrumento eficaz de lucha y de combate contra el COVID-19, lo está siendo, y ahí están las cifras, lo recordaba al principio de mi intervención, un 35% de contagios antes del estado de alarma, un 0,5% el último dato hoy en cuanto al estado de alarma. Un sábado como hoy, hace 7 semanas, era un 35%, creo recordar, si las cifras no me bailan, y hoy es un 0,5%. Por tanto, es un instrumento eficaz. Es el único instrumento que nosotros ahora mismo tenemos para poder hacer frente al COVID-19. Por tanto, es una necesidad, no es un capricho del Gobierno de España, como no es un capricho del Gobierno francés, como no es un capricho del Gobierno portugués, como no es un capricho del Gobierno italiano, como no es un capricho de otros tantos gobiernos que lo están aplicando en
en sus países. Pero además de ser un instrumento eficaz y por tanto de ser una necesidad para frenar el COVID-19, es que es un amparo. Es un amparo. Es el amparo de los trabajadores que han visto suspendida su actividad económica y por tanto están cobrando el ERTE. Es un amparo para los trabajadores y trabajadoras autónomas que están cobrando una prestación por cese de actividad como consecuencia del cierre de sus negocios. Es un amparo para las personas que están ahora mismo cobrando o simplemente se benefician de las moratorias para el pago de la vivienda, para el pago del alquiler de su local. El planteamiento es, respondiendo a su pregunta, ¿hay plan B? No hay plan B. El único plan es el plan del estado de alarma y, por tanto, creo que todos somos lo suficientemente conscientes de la envergadura del desafío que tenemos por delante, que hasta que no venzamos definitivamente al virus, primero no tenemos que perderle respeto, como he dicho en mi primera intervención, y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que este es un instrumento eficaz para vencer al COVID-19, como se ha demostrado durante estas últimas semanas.